Bueno, muy buenas tardes a quienes nos acompañan en esta que ya tercera sesión de este ciclo de conversación a partir de la creación musical, la identidad de la cultura, un ciclo que es patrocinado por el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, CIIR, y también, desde luego, que son los dueños de casa, el Instituto de Historia UC. Me acompaña a mi derecha María Hermosilla, historiador, también profesor del instituto. Mi nombre es Rodrigo Burgos, soy periodista, también soy encargado de comunicaciones del CIIR, y hoy, bueno, es una ocasión bastante especial para nosotros porque contamos con la presencia de un músico. Se usan, bueno, a menudo estas palabras, rimbombante, legendario, mítico, pero yo creo que en el caso de la persona que nos acompaña calza perfectamente, don Eduardo Gatti. Eduardo, muchas gracias por acompañarnos hoy, por abrirte un espacio en tu agenda, para conversar un poco acerca de tu trayectoria y de tus procesos creativos. Para comenzar, quería hacerte una pregunta bastante típica, la verdad, pero es que me contaras un poco acerca de cuál sientes que fue el momento como epifánico en tu relación con la música, cuando sentiste que la música iba a ocupar un espacio vital en tu vida. Bueno, primero que nada, buenos días a todos, buenas tardes. Y gracias a la invitación de Rodrigo y Matías a poder estar aquí y compartir un poquito este ratito con ustedes. En el momento de la decisión de ser músico fue muy temprana. Tenía 9 años y mi abuela era una persona que había sido una gran pianista. Lamentablemente, o no sé si para bien o para mal, pero por ese lado, digamos, mi abuelo era tremendamente conservador, era una persona que la música para él era un mueble, no era nada más que eso. Y por lo tanto, mi abuela fue dejando el piano, lo fue dejando, finalmente hasta vendió el piano. Yo alcancé, tengo un recuerdo muy vago, muy chico, muy pequeño, haberla visto tocar. Siendo que fue una persona que sacó el 3er premio en el Conservatorio de París, nada menos. Lo que fue una lástima en realidad, que no haya seguido tocando. Pero ella una noche me sentó a su lado, a las 10 de la noche había un concierto en la radio Andrés Bello en ese tiempo, que era una radio que transmitía solamente música clásica, y me dijo: mira, van a tocar algo que no sé si te va a gustar, pero si quieres no te vas a acostar y te quedas aquí conmigo escuchando. Y tocaron la novena de Beethoven. Yo nunca la había escuchado, no había escuchado nunca Beethoven tampoco, creo, no tenía recuerdo. Y ella pensó que yo me iba a quedar dormido, o sea, a los 10 minutos iba a estar durmiendo. Y la escuché entera, completa. Y fue para mí, le dije, es lo más lindo que he escuchado nunca. Y ella quedó muy impresionada con esto. Entonces después me motivó, y le dije, yo quiero tener el disco. Entonces me compró la novena sinfonía y después por mi cuenta yo me fui comprando las cosas que me fasciné con la música clásica, y en ese momento tomé la decisión de ser músico, no ser bombero ni todas esas cosas que uno se le ocurre cuando es chico, ¿no? Sino que ser músico. Y de ahí no paró más la cosa. De ahí yo quería estudiar piano, pero con mi mamá vivíamos en un departamento muy chiquitito, donde el piano no cabía ni siquiera por la puerta, en un piano vertical. Así que me compré un acordeón, me acuerdo, y estudié acordeón por música durante como 2 o 3 años. Después pude estudiar piano un rato, pero tampoco finalmente no me sentí cómodo con el piano, y a los 14 años me encontré con la guitarra clásica. Y eso sencillamente me encantó, digamos, el instrumento mismo, y además la portabilidad, ¿no? Porque en ese tiempo no existían los teclados que existen hoy día, que se pueden llevar para todos lados, sino que existían unas cosas horrorosamente pesadas, como el órgano Hammond, por ejemplo, que pesaba, no sé, 150 kilos, y para qué decir un piano. Entonces, para mí la guitarra fue como la solución perfecta. Y por otro lado, toda esta vocación clásica fue
arruinada, entre comillas, por la aparición de los Beatles, y por lo tanto a mí la guitarra me hizo mucho más sentido, y fue así como empecé ya con la guitarra y me quedé con ella. Qué bonito entrar como a ese circuito, ¿no? Vital, en el sentido como el rock un poco también dentro de ese espacio ha sido como súper importante en tu forma de componer, ¿no? Como un poco abriste esa puerta como de los Beatles, ¿no? Y ese encontrar la guitarra y haciéndole sentido, pero me gustaría saber mucho cómo en el tránsito de tu carrera hay diferentes diálogos, ¿no? Hay diálogos con temáticas que tienen que ver con los viajes, que tienen que ver con tus propios viajes. Me acuerdo de esa anécdota de devolver esa camioneta a Quito, ¿no? Y en ese sentido pensaba cómo, a pesar de lo simbólico, cómo el rock en ese aspecto ha seguido acompañándote a lo largo del tiempo. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, es que lo que pasa es que el rock es una energía fantástica. Tiene algo muy telúrico, ¿no? Y además tiene un poco una cosa parecida un poco a la música barroca, en el sentido de que dentro de reglas quizás como muy estrechas, permite a su vez una libertad tremenda, ¿no? Y eso a mí me fascinó desde el comienzo. Curiosamente no fueron los Beatles los primeros que me gustaron los Rolling Stones, el primer disco de los Rolling Stones, que es muy crudo, tremendamente crudo, las guitarras son tremendamente crudas, y me gustó mucho esa crudeza, me encantó. Los Beatles todavía yo lo he escuchado un poquito, esta cosa como Cheer Girls de Estados Unidos, ¿no? Mucho pompón y mucha cosa, hasta Rubber Soul. Cuando apareció Rubber Soul, ahí dije, wow, aquí ya esto cambió totalmente, y ahí me hice fanático de ella. Pero todo el periodo anterior fue más bien una cosa como, ya estaba bien para los bailoteos y para las fiestas y todas esas cosas, pero los Rolling Stones eran como los que a mí me daban como el sentido, digamos, para dónde iba. Eduardo, bueno, tú a los 9 años decidiste, quiero ser músico, ¿no? Y entraste en los 60, que es la década, no sé, que revolucionó todo, en fin, donde llegó el rock, como una expresión artística importante, pero ser músico en Chile o intentar ser músico popular, de música rock, acá no es lo mismo que haberlo intentado en Inglaterra o en Estados Unidos, entonces ofrecía la realidad dificultades importantes para conseguir una guitarra, para conseguir cuerdas, para conseguir los discos. ¿Cómo fuiste generando esas asociaciones, en fin, para... El problema no era tanto que te frenara la vocación. Yo pienso que un camino artístico siempre va a ser difícil, ¿no? Estemos en Inglaterra, en Estados Unidos, en Chile, da lo mismo. Es un camino difícil, no es un camino fácil. Lo que sí, claro, lo que tú dices, la parte técnica era terrible, era porque no se podía importar nada, y si se podía importar había que pagar prácticamente el 100% de derechos de aduana. Entonces conseguir una guitarra eléctrica, además sumado a eso a la inflación que había y todo eso, el valor del dólar, finalmente una guitarra eléctrica como una guitarra que hoy día no es barata, pero es asequible, ¿no es cierto? Como una Fender Stratocaster, ¿no es cierto? Costaba lo que costaba un auto en ese tiempo. Era lo mismo que pedirle al papá que te regalan un auto. Entonces realmente era súper difícil, no había cuerda. Entonces yo me acuerdo que para la guitarra eléctrica iba a la ferretería, una ferretería en el centro que vendían acero milimetrado. Y compraba acero milimetrado y guardaba las pelotitas de las cuerdas para poder después armar cuerdas y poder meterlas en la guitarra. Y las de arriba, que son entorchadas, las agarraba y las hervía, ¿no? Y al hervirlas se les salía toda la grasa de los dedos y quedaban un poquito como nuevas, duraban menos, pero duraban. Había que hacer todo ese tipo de cosas, ¿no? Y conseguir amplificadores, ya para qué decir. Era generalmente por contrabando, porque era la única forma, digamos, de comprarlo, era comprárselo a un contrabandista. El contrabando en ese tiempo era como algo ya bastante normal, ¿no? Había siempre un taxi que pasaba una vez al mes por todas las casas, donde venía el contrabandista
con 2 maletas y venía con ropa de mujer y con todas esas cosas, y a ese personaje uno le podía encargar de repente una guitarra o un amplificador y salía obviamente que mucho más barato. Totalmente ilegal, obviamente. Igual muy loco como, porque el persistir igual en ese proceso, porque uno se podría haber cansado de todo este esfuerzo de hasta hervir las cuerdas, ¿no? Es como la pasión por el que algo que te mueve en esa conexión, en ese diálogo como vital. Es interesante, y es interesante también en ese sentido que yo creo que un poco tu guitarra y los blobs en sí mismo también, ahí también hay una especie de, podríamos decir, de identidad sonora de la guitarra del rock chileno, ¿no? Como que ahí se empieza a iluminar un color que también tiene que ver con toda esta, como quizás límites técnicos que también le dan un color extraño a ese proceso de cómo tocar, de cómo se puede sonar y cómo eso. Entonces, igual en ese camino y pensando en este diálogo, pensando en los 70 primero, ¿no? Pensaba en cómo tú entrabas, y tú y los blogs también, entraban en este diálogo con la nueva canción chilena y con estos otros estilos en los que quizás el rock era más lejano, había personajes que tenían una apertura más grande que otros, pero igual existía un poco esta distancia, reticencia. Me acuerdo de revistas de la época, no sé, Ramona, que hablaba de artículos sobre los coléricos y todas estas cosas de repente medio ambivalente entre esa cultura de los 70. Sí, Sí, mira, en el caso mío se juntaron varias corrientes, porque yo tuve la suerte, tenía 16 años, y un sábado en la noche estaba absolutamente parqueado a los 16 años, dramático, no tener nada que hacer, terrible. Y mis padres justamente iban a ir a un lugar a escuchar un lugar donde una peña. Y me dijeron si yo quería ir con ellos. Una peña, me dijeron, hay música chilena. Yo me imaginé, no sé, tonada, cueca, que no eran muy de mi gusto. Pero no tenía nada que hacer, los viejos pagaban la cuenta, así que dije, bueno, vamos. Y me llevan a este lugar que quedaba en Carmen 340, que era la peña de los Parras, nada menos. Y esa noche conocí y escuché por primera vez a Violeta Parra, a Patricio Mans y Ángel Parra a dúo con la Isabel Parra. Y para mí, que el folclore era la cueca y la tonada, me di cuenta que era mucho más que eso. Y la verdad es que quedé absolutamente fascinado con lo que vi esa noche, tanto así que después invitaba amigos y íbamos a la peña de los Parras por nuestra cuenta. Entonces, ese shock fue muy importante, ¿no? Yo en ese momento estaba claro, mi tío tenía un grupo que se llamaba, en ese tiempo se llamaba The Clouds, las nubes. Tocábamos para fiestas de colegio, cosas así, rock, por supuesto canciones de otros, ¿no? Sacábamos canciones de los Beatles de repente, en fin. Y por lo tanto se empezó a fundir como toda esta cosa clásica con lo que vi esa noche en la Peña de los Parras, porque después me compré discos de La Violeta y me compré discos de Patricio Mans y de Víctor Jara, y en fin. Y entonces se empezó a armar ahí como un crisol, se podría decir, donde llegó un momento en que yo diría que en la etapa de los blobs, ya estamos hablando del año 70, esto hace explosión, no solamente en mí, sino que también en el resto de los blobs, y se acabó la cosa de estar copiando y estar tocando puros covers, sino que empezar a componer. Y ahí empieza un poco el camino, digamos, que hasta hoy. Eduardo, claro, quería un poco profundizar en eso, porque tú separas o te vas de Origen, y está esta mítica historia de que tú viajas a Isla Negra y ellos viajan en una cicloneta y los chicos te están mirando cuando llegas con tu guitarra y les preguntas, ¿te puedo sumar o no a la banda? Cuéntanos un poquito de esa historia que es tan... Sí, bueno. No fue una cicloneta, fue mucho más taquilla, era un Austin Mini. Yo tenía un Austin Mini Cooper. Se dejaba la crema, se por todos lados. Y yo llegué en esa cuestión, mis padres
arrendaron esta casa en Isla Negra, que no habíamos ido nunca a veranear en Isla Negra, y arrendaron esta casa por un mes, en febrero del 69. Y los Aparitions, que era el grupo anterior que yo había tenido, que un grupo de rock, se habían terminado, y por lo tanto estaba cesante, se podría decir entre comillas, y esas vacaciones me entero, llegando a Isla Negra, que los Blobs estaban en Isla Negra y veraneaban en Isla Negra. Así que averigüé dónde vivían y partí, me encontré con una casa enorme que era de los abuelos. No encontraba la puerta por donde se entraba a esta casa, y de repente vi una puerta en alguna parte y llegué y abro la puerta y me encuentro con la familia Orrego y los Blobs y todo, 18 personas en un comedor, no sé, comiéndose el postre, y yo irrumpiendo en este que me puse colorado de la cabeza a los pies. Y menos mal que ahí se levantó Juan Pablo Orrego y dijo, Eduardo, ¿qué hacía aquí? Y ya, como que se calmó la cosa y ahí empezamos a conversar y tocamos todo ese mes, digamos, de febrero completo, en una ramada que ellos tenían en el camino al Quisco. Una ramada que quedaba a orilla de camino, con piso de tierra, y tocando covers, digamos, de los Doors, de los Animals, qué sé yo. Ellos tocaban covers, pero los covers de ellos eran mucho más interesantes que los covers que teníamos nosotros con los Aparitions, con el grupo anterior. Por lo tanto, a mí siempre me atrajo un poco el repertorio de los Blobs, porque era más como por la carretera, ¿ya? Y así fue. Y ahí empezó como un pololeo en realidad, porque durante el 69 nos juntábamos a veces y tocábamos, y apareció la primera composición, que fue Barroquita de Juan Pablo Orrego, pero yo tenía otros planes y me fui a Europa. Me fui a Europa y me fui como tripulante en un barco de carga en ese tiempo, que fue la forma barata de poder pagarme el viaje. Sí, yo justo quería ir a ese viaje pensando en que ir a Europa en ese momento era ir a lo que estaba pasando en el tema de la música, ¿no? Sobre todo con el rock. Entonces, un poco cómo fue transformador ese viaje para ti y eso y el regreso a Chile. Fue muy bueno porque aterricé al tiro, o sea, hay que pensar que tenía 19 años y tenía Chile en ese tiempo era como una isla, era como vivir en una isla, realmente, pero una isla así como Isla de Pascua, o sea, lejos de todo, las comunicaciones eran dificilísimas, los discos de afuera llegaban 6 meses después a veces, entonces uno iba idealizando toda la cosa de Europa de una forma pero increíble, o sea, yo pensé que iba a llegar a Europa y poco menos que me iban a recibir así como unas chicas preciosas, regalándome flores, y todo, pizza, ¿ya? Y la verdad es que era mucho más duro que eso. Además llegué en invierno, un invierno crudísimo, invierno que no conocemos en Chile. Y ese invierno del año 70 fue tremendamente duro. Y yo iba abrigado con un poncho de temuco, terminé con una neumonía feroz. Y por otro lado fue muy bueno porque me di cuenta que, claro, yo había idealizado mucho todo lo que pasaba allá y por lo tanto empecé a valorar lo que teníamos acá. Y ahí fue cuando valoré lo que habíamos hecho con los Blobs, aunque fuera poquito, todos estos ensayos, estas tocatas, estas cuestiones. Y bueno, ahí les escribí, les dije, ¿sabes qué más? Estuve allá 8 meses y un buen día les escribí, les dije, no tengo nada que hacer acá, juntémonos, me vuelvo a Chile, ¿qué les parece que armemos el grupo? Y ahí me dijeron, te estamos esperando. Y ahí volví y nos pusimos a ensayar, yo tenía algunas composiciones instrumentales, ellos también tenían composiciones y grabamos nuestro primer LP prácticamente inmediatamente, se podría decir. Pero en este viaje a Europa, tú estuviste en París específicamente. Sí. Pero hay una historia, te encontraste con nuestro Sepúlveda, también estaba allá, en fin. Pero está la historia también comienza la génesis de los momentos, ¿no? Sí, sí. Cuéntanos un poco eso, porque a pesar de toda esa decepción, eso termina
siendo una energía creativa por una de las canciones más importantes, no solo del rock, sino de la Sí, sí, bueno, yo no estaba muy consciente de lo que estaba haciendo. Fue en la convalecencia de esta neumonía. Mis abuelos estaban viviendo allá, así que estaba en la casa de ellos, estaba bien cuidado y todo. Y ahí aparecieron los acordes, primero en la guitarra y después la melodía. La letra fue mucho después, fue acá en Chile, a la vuelta. Apareció la melodía y la guitarra. Y pasó una cosa como muy curiosa, digamos, porque ya les conté que mi abuelo era amúsico, o sea que de música nada. De hecho no distinguía un pavo de una soprano, o sea, caballero realmente no había caso. Y yo estaba en la cama, pero todavía estaba convaleciente. Yo estaba con la guitarra, estaba haciendo esto y como tarareando un poco la melodía. Y mi abuelo salió a comprar algo, volvió con unas partituras en blanco, me las pasó y me dijo, para que escribas eso que estás cantando. Y para mí fue la máxima expresión de cariño que recibí de él en toda mi vida, ¿no? Porque era un gallo duro, conservador, duro, igual adorable, ¿no? Así que así fue un poquito la génesis del asunto, pero yo no estaba muy consciente de lo que había hecho, y cuando hice la letra aquí en Chile también, la letra fue una verdadera catarsis, la hice en 15 minutos o algo así, sentado también en una cama, curiosamente la cama, sentado, no enfermo, pero sentado arriba de la cama. Y la escribí así, ya. Y después revisé y quería agregar una estrofa, y dije, no, esta estrofa la voy a hacer tarareada y le vamos a poner una voz femenina, y no le agrego nada más porque no hay nada más que agregar. Y listo, y ahí quedó. Sí, que además quizás esas como creaciones cuando son así espontáneas quizás son mejores a veces, ¿no? Tiene ese espíritu de adentro. Igual yo pensaba en canciones, pienso como, igual tú tuviste después ya en dictadura contextos de producciones como estar en la primera montaje de Jesucristo Superestrella, después hacer canciones para películas, ¿no? El Navegante, y pienso también en canciones como La Loba, por ejemplo, que tenía esa cosa que era muy, muy interesante de decir sin decir, ¿no? Como de tener ese mensaje para las personas que pudieran entender en ese camino. ¿Cómo era ese desafío de crear también preguntas y mensajes en un contexto así tan complejo? Bueno, yo creo que ayuda siempre, siempre fui un gran lector, desde chico, desde que aprendí a leer, obviamente que leía cómics también y cosas así, como todo niño. Pero empecé a leer libros muy temprano, libros de aventura, en fin, cosas así. Pero ya tipito 11, 12 años empecé a leer poesía, ¿no? Y eso te ayuda tremendamente. Es algo que te acompaña, que te motiva, ¿no es cierto? Y eso te da herramientas justamente para poder hacer letras y que tengan, que hagan sentido, ¿no? Entonces realmente te facilita el trabajo, ¿no? Te facilita mucho el trabajo el hecho de estar de alguna forma siempre relacionado con la literatura. Ustedes como Blobs, junto, no sé, con los hermanos González de Congreso y los hermanos Parra de Los Jairos, fueron las primeras bandas que empezaron a, no sé si tan formalmente, pero tener como en su música expresar esta pregunta por la identidad, para hacer algo más propio desde el rock, pero vinculado al lugar donde estaban viviendo. Pero usted además tenía la particularidad de haber tenido una serie de asociaciones con músicos que estaban en el espacio de la nueva canción. Tocaron discos de Pato Mans, Julio estuvo en un disco de Ángel Parra, además está la serie de la asociación con Víctor Jara. Cuéntanos un poco sobre eso, sobre lo que permitió, por ejemplo, que sacaran un disco por Dicasco, el debut, ¿no? Claro, bueno, lo que pasa es que los blogs, digamos, sobre todo el resto, estaban como muy relacionados con la izquierda en ese tiempo, ¿no? La familia Orrego eran muy de izquierda, muy políticos además.
Carlos Altamirano, por ejemplo, era tío de Juan Pablo Rego. Ángel Parra estaba casado con la tía de Juan Pablo, es decir, había toda una cosa ahí. Julio Villalobos estaba casado con la Paula Sánchez Orrego también, una cosa, un clan familiar muy fuerte, y por lo tanto, al escucharnos, porque se dieron cuenta que lo de nuestro era bastante original, Ángel, por ejemplo, era un gran admirador de los clubs, y Ángel empezó a correr la bola, y cuando grabamos nuestro primer LP se lo empezó a mostrar a otros músicos, a otros amigos, y fue así como grabamos con Víctor Jara, Julio grabó con Ángel Parra, y también grabamos un tema como decías tú, con Patricio Manz. Sí, por ahí vino esta relación, ¿no? Sí, en eso tengo una pregunta así como más de visión amplia, como tú viendo, como teniendo esta parte iniciática del rock, podríamos decir, chileno, ¿cómo has visto tú esa como chilenidad en el rock, como en los procesos que han pasado con bandas posteriores, cómo se ha ido construyendo un poco ese diálogo sonoro con un rock que suena a Chile, por decirlo de alguna forma? Mira, no es tan fácil, ¿ah? Porque primero el rock en Chile es una cosa bastante mínima, la verdad. Tú no escuchas rock en la radio, rock chileno. Entonces, yo diría que el rock está mucho más representado, más sublimado, se podría decir, a través de los tres grupos que tú estás nombrando, o sea, los Jaiba, Congreso y los Blobs, porque era como el lenguaje que pudimos encontrar de poder darle sentido, ¿no?, a algo que era totalmente foráneo. Esas combinaciones como que hoy día no sé si están ahí vigentes, como que no existen mucho. Han habido grupos de rock, obviamente, que han sido tremendamente, ¿cómo se dice? Han tenido mucha repercusión y algunos de muy buena calidad, Chancho en Piedra, no sé, en fin, y otros que se me dan en este momento. Pero yo diría que el rock chileno, su expresión va más bien por este otro camino que te digo yo, ¿no? El rock chileno puro no existe, es que no tiene por dónde tampoco, porque no le gusta a la gente en general, esa es la verdad, es un grupito muy pequeño. Un poco secundando la pregunta que te planteaba Matías, ¿es posible para ti, por ejemplo, pesquisar lo que ustedes buscaron con los blogs y que después obviamente continúan tu carrera solista, en bandas, en algunos músicos contemporáneos, sí, últimos, no sé, 20, 25 años? Sí, hay músicos que a mí me llaman la atención y creo que están un poco en esa corriente. Por ejemplo, Manuel García, ¿no? Yo creo que es un tremendo músico. Me gustan mucho, sobre todo los primeros discos de Jepe, lo encuentro muy inteligente, muy experimental, muy bonito, muy bueno. Y hay la Magdalena Matei, por ejemplo, que también tiene cosas preciosas. Camila Moreno, a mí me gustaron mucho algunas cosas de ella. La primera que hizo ahora, no sé si ella sigue tocando o no, porque como que no la he visto mucho. Un disco nuevo hace poquito. Ya. Sí, trabajé con ella también. En fin, hay una generación, Nano Stern, ¿no?, que es un tremendo músico. Sí, hay una generación de recambio, se podría decir. Sí, en eso pensando como de una visión de largo aliento, no solo del rock, sino más bien de la música, como pensando en la identidad chilena, ¿no? Como finalmente hay muchos pensadores, no sé, Turner y muchos otros que trabajan la idea de que la música define un poco la identidad de un país, ¿no? Porque en ese espacio, en esa forma de expresión, en lo que la gente consume, lo que escucha, lo que siente, en épocas, no va marcando, no es que sea igual a lo largo del tiempo, pero en ese balance más allá del rock, ¿cómo ves tú esa música chilena en la actualidad, pensando también
desde esa asociatividad, de la fundación de la SCD, de esa agrupación, de la forma de cómo un poco se va manifestando la construcción como de una comunidad artística? A ver, yo creo que el caso nuestro es un caso bien único y bien especial, porque tú estás citando, yo no ubico a Turner, pero Turner es quién, norteamericano. Sí. Un norteamericano puede decir eso sin ningún problema. O sea, es decir, nuestra música durante esta época nosotros nos identificábamos con esto, qué sé yo, entonces era Crosby, Stills Nash, y después venía la... en fin, ¿no? O sea, pueden todas esas cosas, después aparecieron los ingleses con Cream, qué sé yo. Nosotros en Chile no tenemos difusión de música chilena. Ya no existe. Eso existió hasta el año 70, más o menos 75, 76, con suerte, ¿no? Entonces es totalmente distinto la historia nuestra, ¿no? Porque es muy cuesta arriba. Es muy cuesta arriba. O sea, y somos un caso único, casi único en el mundo. Yo no conozco otro país en que la música, por ejemplo, ponemos cuántas radios hay en el dial en Santiago, deben haber unas 30, Por lo menos, sí, por lo menos, ¿no es cierto? Anda a escuchar algo chileno, si no existe, no está, ¿no? Entonces anda a escuchar una FM argentina, una FM brasilera, o para qué decir Estados Unidos o Inglaterra, ¿no? Pura música inglesa, pura música brasilera, entonces, en Argentina sí, ahí mezclan un poco y ahí de afuera también toda la cosa, pero ahí están los folcloristas, está el rock, está Charly García, está Soda Stereo, pero aquí realmente es dramático, entonces es muy complicado hablar de cómo los chilenos nos identificamos con la música chilena, porque la verdad es que no tiene difusión prácticamente, tiene muy poca, ¿no? Ahora la SCD, la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, que yo fui uno de los fundadores, se creó justamente porque además de todo eso, las radios pretendían no pagar derecho de autor, ¿no? Entonces ahí sí que ya estábamos sonados. Maestro, yo le quería preguntar si era posible que hiciéramos un pequeño quiebre de la conversación para escucharlo. Podemos hacer una canción. Entonces, vos hablaste de la película Navegante. Una canción por encargo. Aquí me ayudó mucho el viaje en barco, porque a mí me cargaron esta canción muy apurado. O sea, me daban 2 días para hacer la canción y la verdad que la música la saqué bastante rápido, pero la letra fue como se trataba de la obra de Coloani, que era el último grumete de la Baqueano, me pareció un poco como repetitivo estar contando la historia de la película, en el fondo contándola en la canción. Entonces aquí en esta canción yo metí algunos elementos de como impresiones o flashes del mar, digamos, de mi experiencia como tripulante. Si bien fue corta, fue tremendamente intensa, y eso me ayudó un poco a hacer la letra de esta canción. Navegante se llama. ¿Qué es lo que me está pasando? En la quietud perfecta todo empieza a temblar. Se remueven mis caminos, se hace trizos del retrato de mi infancia y su calor. Mi familia y mis amigos se me ponen frente a frente y solo me hacen pensar que a medio de esta tormenta nacerán las flores de un lugar azul inmenso. Justificar mi ausencia no es más que pretexto
de vida y aventura. Como nació timidez, en libertad inquieta, mi rostro se bañaba con el fulgor de las estrellas que cantan la mañana bien juntas con mis sueños. Todo estaba aquí trenzado hasta que di espacio, hasta que tu amor me dijo: y si al cielo lo cambiaras por toda la realidad, sé que todo sería tan diferente, ya que la fe que tú has puesto no se juega, no se tranza por un solo momento. De fogata que corre en tus venas, que quizá tiempo gastado, es un sol que llevas dentro, primero y sin segundo, el amanecer de tu alma. Si yo fuera navegante, capitán o simple infante, de inmediato aceptaré que la tierra siempre lejos, que la niebla imponderable en mi mapa son las alas, que tormentas intomables y mujeres que lloraban hasta el amanecer. Pero por mi amigo hermano, su sonrisa amada, tus ojos de fuego y noche. Si al cielo cambiaras por toda la realidad, sé que todo sería tan diferente, ya que la fe que tú has puesto no se juega, no se tranza ni por un solo momento. El fogata que corre en tus venas, que quizá tiempo gastado, un sol que llevas dentro, primero y sin segundo, el amanecer de tu alma. Después hacemos otra fila. Bueno, a propósito de que estamos hablando de los músicos contemporáneos que son importantes, que te interesan sus obras, hace algunos meses estuviste participando en el regreso de los Bunkers, en un concierto en Viña del Mar. Así, sí. Y retomaste la guitarra eléctrica. Una de tus Claro que sí, sí, no la he dejado nunca. No la he dejado nunca, no. Te quería preguntar sobre eso, si tienes alguna vez que te interesa volver a, no sé, a tocar, por ejemplo, con banda o hacer algo más abiertamente eléctrico. Tengo ganas, tengo muchas ganas. Tengo un ofrecimiento, de hecho, de una productora como para poder armar una banda pequeña y poder hacer una gira con eso. Vamos a ver si resulta, pero está en carpeta, sí, está en carpeta. Vamos a ver. Me encanta la eléctrica, me fascina. Es un instrumento que siempre me ha... La guitarra en general. La guitarra es un temazo. Mi mujer ahí está, la Paulina está por allá al fondo y ella puede dar testimonio de lo que significa la guitarra. Sin comentarios, Sí, que interesante además como encontrarse con un instrumento que también es como casi parte de uno, ¿no? De cierta forma, se viaja con uno, se puede mover, como cierto sí, no, esa portabilidad es maravillosa, sí. Sí, pensaba en cosas como, que es muy interesante como, lo que decías tú, se nota esa lectura de poesía, en las composiciones, en las letras, también igual es interesante como esta lógica que te ha tocado hacer canciones de 2 días de distancia, una cual era la que te encargó Gonzalo Beltrán, que era como a las 10 de la mañana del día siguiente, Sí, era como, entonces siempre existe como esas cosas, pero bien interesante como que en ese mismo espacio, con esa presión y todo,
hay una como poética que vive igual en ese espacio interno, que tú estás dialogando constantemente con la poesía, con la lectura, con esos espacios, es decir, navegante, que para 2 días quien escribe una letra así también, ¿no? Como pensando en adscribir a la historia de algo sin contar la historia de eso, ¿no? Como evocar. Y en eso pensaba en una anécdota que contabas que me parece muy bonita, que es sobre la Francisca, como de estas cosas, como de esos como romances medio soñados que parecen así medio ideales, pero que se materializan y que se congelan, ¿no? Como en una canción. No sé si nos puedes contar un poquito sobre Sí, era una chica, la Francisca era una chica que estábamos tratando de montar, estamos hablando del año 74, tiene que haber sido, tratando de montar Godspell, que era una obra paralela a Jesucristo Superestrella, que también había tenido mucho éxito, y la queríamos montar en castellano aquí en Chile, pero finalmente estábamos en el comienzo de la dictadura y todo, y por lo tanto no se podían reunir más de tantas personas, y resulta que se necesitaba, para los ensayos se necesitaba coros, se necesitaba, en fin, entonces y las reuniones estaban restringidas a tantas personas, no me acuerdo. Finalmente se hizo imposible, y además, bueno, tocar en ese momento, había toque de queda a las 6 de la tarde, no sé, era un desastre todo. Entonces, bueno, finalmente no prosperó. Y estaba esta chica que hacía un papel protagónico ahí, que se llamaba Francisca, y que a mí me encantaba. Me fue pésimo con ella, pero en todo caso fue una inspiración, digamos, bastante grande como para hacer esa canción, que se la dediqué a ella. Ella supo años después que yo le había hecho la canción. Además yo era muy tímido, ¿cómo se dice? Muy introvertido. Así que no me hubiera atrevido, me hubiera dado una vergüenza atroz decirle, oye, te hice esta canción para ti. Era como... Pero pensaba que como se llamaba Francisca, ella iba a entender el mensaje. No, nunca lo pescó. Cosas que pasan, la verdad. Bueno, una de las grandes historias que hay detrás de Lobs es la participación de ustedes, excepto Sergio, ¿no? En el Instituto Arica, ¿no? Sí. Con la meditación trascendental, la calistenia, en medio de la vida comunitaria, en fin. ¿Cómo afloraba ahí la música? ¿Cómo se creaba música en un entorno que uno pensaría que era de un exceso de disciplina? ¿Cómo salía esto que era como tan libre, ¿no? Bueno, ese exceso de disciplina fue lo que hizo posible el tercer LP de los Lobs, Locomotora, que fue lo hicimos en tiempo récord, la verdad, y implicó unas horas de ensayo, pero así porque nosotros vivíamos en comunidad, y por lo tanto la gente tenía en general una visión de las comunidades como, no, ahí son todos hippies, fuman hierba todo el día. No, esa era un poco la visión social que había de la comunidad. Pero si hubieran ido a la comunidad nuestra se hubieran sorprendido, porque resulta que nosotros, no es que fuéramos unos santos y que no nos fumáramos nada, sí, lo hacíamos. Pero nos levantábamos a las 7 de la mañana, nos hacíamos una ducha fría, invierno o verano, daba lo mismo. Después hacíamos psicocalistenia, ¿no? Hacíamos meditación y después ensayábamos 8 horas. Entonces era, wow, ¿no? Y esa disciplina fue gracias a la Arica en ese momento. Yo creo que la Arica en ese sentido fue muy importante. Hay cosas que hoy día, digamos, viéndolo con perspectiva, yo no estoy de acuerdo, en fin, pero que nos dio una herramienta vital, fantástica, y de disciplina sobre todo, fue fundamental. Fue fundamental. Y la disciplina en el arte es importante, aunque no lo crean, digamos, es importante, es muy importante. En realidad hay cualquier cosa que uno haga en la vida, que se lo ponga, ¿no? Pero en el arte, porque hay esta visión como que el artista vive en el desorden y toda la cosa, cuando llega el momento de crear y de pongámoslo bien en chileno, de amojonar, ¿no? La disciplina es fundamental. Estimadísimo Eduardo, estamos ya por cerrar el conversatorio y obviamente nos gustaría curarte la palabra y que podamos escuchar ya, pues, una vez más. bueno, primero que nada agradecerle esta invitación a qué lindo lugar aquí, precioso.
Así agradecerle a ustedes también haber estado aquí, su presencia. Y voy a hacer, bueno, la canción que hablamos al principio, que seguramente muchos la conocen, pero a lo mejor algunos no, porque ustedes son bien jóvenes, entonces puede que no. Gracias. Esta fue la canción de la partitura del abuelo. Déjame afinar un poquito porque está muy arroyo. En este ciclo que lo vamos a retomar en agosto con otros, esperamos, tan interesantes invitados como Eduardo, y también pasamos el aviso de que en agosto vamos a celebrar un seminario a propósito obviamente de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, con músicos que participaron en la escena pre-UP y también en la escena contracultural posterior al golpe. Van a estar invitados, se los adelanto, Juan Pablo Rego, Eduardo Carrasco, Carlos Cabeza y Francisco Sasso. Eso va a ser el 17 de agosto acá, y ya desde luego los vamos a mantener informados. Muchas gracias.